La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Saludos especiales a todos ustedes. Gracias por dejarnos ser parte de su noche madrugada. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Bueno, pues ya estamos listos para hacer un enlace precisamente hasta la ciudad de Celaya, Guanajuato, con Verónica Sánchez. Por ahí se encuentra precisamente, ella es investigadora de temas de la nueva era, estudios en metafísica, gnosis, chamanismo contemporáneo y antiguas civilizaciones. Está con nosotros Verónica Sánchez. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos los desvelados. Buenas noches, Gladys. Y un gusto saludarlos nuevamente. Pues al contrario, gracias por estar con nosotros, Verónica, en esta noche. Y bueno, estábamos platicando con los desvelados de arqueología prohibida, ¿no? Y ya que también pues gustas mucho de estos temas de civilizaciones antiguas o antiguas civilizaciones, y sobre todo que vives en un área muy especial que es el estado de Guanajuato. Fíjate que sí, Víctor, vivo en una zona muy privilegiada. Aquí en Guanajuato hay lugares místicos, lugares increíbles, la verdad. Aquí en Celaya tengo aquí cerca el Cerro de Culiacán. Ajá. Han venido muchos historiadores, investigadores, arqueólogos a investigar este cerro en especial, Víctor, Okay. Porque es una zona de mucha energía, pero también, Víctor, concuerda mucho y tiene mucha lógica, de verdad, el parecido y la zona Ajá. con el lugar, con la antigua Aztlán, el lugar Okay. donde nuestros aztecas salieron. Entonces, de verdad es una zona enigmática, Víctor. Las personas ahí Ajá. inclusive han hablado de contacto extraterrestre, de las 7 cuevas también, que habla del viejo Chicomostoc. Ajá. Entonces, Víctor, a mí me encanta toda mi zona. La verdad Claro. es que te digo, es privilegiado. Ajá. Tengo también cerca Santa María del Refugio, que es Ok. una zona arqueológica nueva que Ujú. acaban de descubrir. Ahorita están trabajando en eso. Pero tengo familiares viviendo ahí, exactamente en esa zona, y se han acercado y me dicen, Vero, es que de verdad nosotros hemos visto las naves, los ovnis, a tales horas, en plena luz del día, Ujú. dice, y nosotros somos católicos, o sea, Ajá. nosotros no profesamos ninguna otra religión rara, me dice, así me lo dijeron, Ajá. dice, pero los hemos visto, Vero, y creemos en ellos porque los hemos visto, Ujú. y es real, aquí todas las personas del rancho te lo pueden decir, Sas. dice, de la comunidad, y sí, en realidad han encontrado piezas arqueológicas, Víctor, chiquitas, que son, haz de cuenta, naves espaciales pequeñitas. Ándale. Mira qué interesante, Entonces, sí. Pues fíjate que es algo curioso porque, pues sí, muchos desvelados nos han comentado lo que es el estado de Guanajuato, que han tenido experiencias muy interesantes, pero lo que mencionas de este cerro, que dices que es muy parecido al que se habla del origen de Aztlán, pues ya ves que hay muchos lugares en la República Mexicana, en los Estados Unidos, que hablan de que este lugar donde salieron los antiguos náhuatl, pues puede estar, por ejemplo, en Nayarit, mencionan unos, otros mencionan que en el estado de Sonora, otros dicen que en el estado de Nuevo México, en Arizona, es más, hasta en el estado de Utah, ¿no? Y California. Entonces, pues realmente no sabemos precisamente de dónde pudieron haber salido estas personas en su gran éxodo, ¿no? Hacia esa tierra prometida, en este caso, que estaban buscando esa señal, ¿no? claro, Víctor, todas son hipótesis, todas son, hipótesis, todas son tus teorías, todas Ajá. las personas dicen, no, pues es que está aquí, están allá, inclusive en Nayarit, ya habían dado por hecho Ujú. que allá estaba, inclusive ya lo habían hecho un lugar turístico, inclusive ya lo habían llamado así, pero resulta que se tomaron acá las investigaciones, Víctor. La verdad es que es el lugar, se puede decir, más allegado a lo que pueda ser la vieja Aztlán, ¿sí? La legendaria Aztlán, la que tanto han buscado. Entonces, a mí, Víctor, me llamó mucho la atención investigar sobre esa zona. Te voy a decir que fue algo muy chistoso y coincidencia, no lo sé, por qué me empezó a llamar la atención. Hace como unos 3 años fui a una librería, vende libros usados aquí en Celaya, Ajá. y por casualidad llegué.
y andaba viendo libros en cuestión de tema ovni, esotérico, y al muchacho le llamó la atención que buscara puros libros de ese tema. Ajá. Y el joven me dice, ¿te gusta todo ese ramo? Le dije, claro, todo lo que tenga sobre este ramo, pues para mí feliz. Es que, claro, dice, me llegó un lote de todo esto que era de una sola persona ¡Sas! que ya falleció. Wow. Y me enseña revistas, libros, inclusive documentos, archivos. Tenía inclusive unos papeles, Víctor, donde hacía ahí sus propios registros de investigaciones. Ajá. Día, fecha, hora, nombre de la persona a la cual entrevistó. Ujú. Y ahí encontré, escarbando, encontré como un mapa chiquito Ajá. y una entrevista que le hace a una persona de ahí, del cerro de Culiacán también, Ajá. donde precisamente, ¿sabes qué? Solito llega y se presenta. Esta persona falleció, era un investigador ovni aquí en Celaya. Ah, ok. Sí supiste su nombre y todo. Sí, su nombre es Jorge, era Jorge, Ah, ok. de la persona. Y era un grupo de investigadores ovnis muy chiquito aquí en Celaya, que Ajá. yo lo desconocía, perfecto, o sea, no sabía. Claro. Entonces, el señor falleció y sus familiares se deshicieron de absolutamente todo su material. Lo que para ellos era basura, para mí yo encontré pues, Claro. algo maravilloso. Sí, sí. Empecé a ver, Víctor, y vi una entrevista de un señor, precisamente del Cerro de Culiacán, solito llegó a buscarlo a su dirección, Ujú. de este señor Jorge, y le dijo, señor Jorge, usted no me conoce, pero yo soy fulano de tal, Ujú. y me mandaron a hablar con usted, que diera evidencia de todo lo que vi. ¡Sas! Obviamente el señor se quedó, bueno, pero ¿tú quién eres? Primero explícame. Claro. Pues le voy a explicar. Esta persona estaba precisamente entre las cuevas, andaba ahí, Ajá. y resulta de que tuvo un contacto, ¿sí? Ujú. Un contacto. También hay zonas, Víctor, donde se puede meter a nadar en las cuevas, hay lugares donde hay agua, Ajá. porque es un cerro de agua precisamente, Mm. cerro de agua, entonces, o volcán, se puede decir así, pero no como actividad volcánica. Ok. Entonces, estuvo en un lugar donde igual se metió a nadar, Ujú. lo absorbió una burbuja de aire que lo llevó protegido con la burbuja de aire, Ujú. y no supo en qué momento, pero con una velocidad llegó a un lugar, Víctor, que era hermoso, maravilloso, que lo describe, un lugar de puros cristales. Era un lugar donde había muchísimos cristales blancos, era un lugar, sí, blanco, majestuoso, maravilloso. Sí, sí, Y sí. eso significa precisamente lugar de garzas blancas. Entonces, eran personas muy altas, Ujú. dice, que me recibieron, era un aire maravilloso, había su propio sol, Ujú. y da todas las características de las que vio en el lugar. Pero resulta que ya no salió en el Cerro de Culiacán, sino ya cuando terminó toda su travesía, salió hacia las 7 luminarias, que es en Valle de Santiago. Ok. Ajá. ¿Cuánta, Entonces, cuánta distancia hay entre esa área y las 7 luminarias? Ay, Víctor, no te sabré decir ¿No? exactamente, pero en horas han de ser también unos 40 minutos en tiempo, Ah, ok. Ujú. más o menos, Sí. pero está todo conectado, Víctor, está cerca de ahí y Ujú. pero me llamó mucho la atención precisamente ver ese documento, Claro. y me explica cómo en el Cerro de Culiacán, antes donde están las antenas ahorita, había una pirámide. Mm. Esa pirámide la quitaron. Sí. La quitaron, precisamente en esa pirámide hay unas escaleras subterráneas que es entrada hacia otros niveles y otros subterráneos, es entrada a un lugar de ciudades extraterrestres. Mm. Y describe perfectamente bien el mapa, se lo dibuja y todo. Ajá. Entonces, te digo, leí toda la entrevista que le hace, la firma, Ajá. le deja sus datos, y me encantó, yo la guardé ahí, la tengo ahí guardada, Ujú. y de ahí me empezó a llamar mucho la atención, y dije, wow. Claro. Claro. Entonces, No, qué y interesante precisamente- esto, porque como tú dices, puede ser la entrada a ciudades intraterrenas, ¿no? De repente, que se ha hablado mucho en muchos lugares de estas ciudades o de estas civilizaciones que viven debajo de la tierra y que tienen diferentes entradas. Se habla mucho, por ejemplo, de Cuetzalan allá en Puebla, una de estas entradas importantes. Se habla del Monte Shasta, por ejemplo, en el estado de California.
Y así hay varios lugares que podrían tener estas características que tú mencionas de poder ser la entrada a estos mundos intraterrenos con estas civilizaciones, sobre todo la famosa Hermandad Blanca, ¿no? Que tanto se habla al respecto. Déjame hacer la pausa, Verónica, un segundo, y ahorita regresamos contigo para que nos sigas platicando. Muy interesante todo esto en el único y original programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados con Víctor Camacho. Perfecto, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos especiales a todos ustedes. Gracias por dejarnos ser parte de su noche madrugada. Las líneas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Continuamos con Verónica Sánchez. Está con nosotros en esta noche hablándonos precisamente, pues interesante esta historia de esta persona que mencionas, Verónica, y que posiblemente pudiera ser una entrada a estos mundos intraterrenos, ¿no? O la famosa Hermandad Blanca, que era lo que te comentaba. Sí, Víctor, de hecho se habla que es entrada a lugares de inframundo, de infratierra, pero que es la Hermandad Blanca. Uh-huh. Precisamente lo dice porque es un lugar cristalino, que está hermoso, que es un retiro etéreo, un lugar etéreo. Entonces, hay muchas historias, Víctor. Hay personas que te han dicho, sabes que yo he ido, me han llevado, y ahí está inclusive Nikola Tesla, y ahí están muchos de los científicos de la historia. Ajá. Mil cosas, Víctor, pero a mí me interesó mucho investigar precisamente que es un lugar no nada más de 7 cuevas. Hay más cuevas, pero las más importantes son 7. Okay. Sí, que ya tienen un nombre diferente, le han cambiado y le han puesto nombres actuales. Cada una de sus cuevas tiene precisamente su historia, porque ahí inclusive han sido lugares de ritos funerarios, ahí hacían sus ceremonias. Por algo, Víctor, era una zona ceremonial, no nada más porque les gustaba la forma del cerro o porque tenía coditas para esconderse. No, Víctor, es porque en realidad hay algo muy especial en esa zona. No, sí, estos lugares no se escogieron al azar, y como tú mencionas, ahorita el estado de Guanajuato está habiendo una apertura, ¿no? Sobre todo al descubrimiento de estas zonas arqueológicas, que son bastantes, y mencionaban que era la puerta de inicio a lo que era la Mesoamérica, ¿no? En este caso, hacia abajo, ¿no? Ahí era el inicio de las grandes ciudades, de las grandes civilizaciones, esa área de Guanajuato, sobre todo en la parte norte del estado. Pero sí, me imagino que, pues ya ves, están las 7 luminarias ahí cerquita de ti. Sí, Víctor, inclusive, fíjate, algo bien lógico también, Víctor, lo que son la parte de las 7 luminarias y Yuriria, Víctor, que están ahí en la misma zona, precisamente es la zona centro de Guanajuato, ¿sí? De todo Guanajuato, es lo central. Y precisamente, Víctor, lo que es del Cerro de Culiacán, a donde está Valle de Santiago, se hace un triángulo perfecto. También hasta donde está la alberca, también así se llama la zona, la alberca, que también es parte de Valle de Santiago, hacen un triángulo perfecto, Víctor, como una zona energética, que también se habla que es ahí el espejo solar, se llama Citembo, es una zona energética, es una... Entonces, Víctor, todo eso como que tiene lógica, aparte de que te dice que México es el centro del planeta, es el centro del universo. Víctor, yo empiezo como a sacar las lógicas de todo el lugar, por algo se escogió, por algo está ahí, entonces tiene mucha lógica. Aquí en Guanajuato, te digo, hay lugares maravillosos. Sí. Ahora, ¿por qué precisamente en el centro de la República, que es Guanajuato, y en el centro de Guanajuato, Víctor? Debe de haber alguna razón. Ahora, las 7 luminarias también se dice que están exactamente en la misma forma que están toda la constelación de Orión. Entonces, todo tiene lógica, la posición de las estrellas, precisamente la ubicación del lugar, los cráteres. Tú vas a Valle de Santiago y inmediatamente entras y es como si entraras a otra dimensión, energéticamente se siente el cambio. Sí, es muy cierto, te digo que hemos ido ahí y bueno, pues es algo muy, muy especial. Ya ves, ahí mismo está don José Carmen también, de estos vegetales gigantes, ¿no? Que también tiene este conocimiento de cómo hacer estos vegetales enormes. Desafortunadamente, pues no ha tenido el apoyo de las autoridades, pues antes de que se pierda esta información también.
Claro que sí, Víctor, está el señor Óscar Arredondo. Ellos decían precisamente, queremos compartirles todo esto de cómo se trabaja para dar estas verduras tan gigantes. Trabajaban a través de los chakras de la verdura. Energéticamente las trabajaban para que se vieran así. Pero obviamente era una técnica que supuestamente les enseñaron las personas de la Hermandad Blanca o de las ciudades intraterrestres. Pero hablan que son precisamente las personas que empezaron nuestra civilización. No aclara precisamente si fue la civilización de toda la civilización en el mundo, como fue la antigua Sumeria, o la civilización aquí en México, como fue la civilización mexica, que es precisamente de los aztecas. Entonces, todo eso, Víctor, va a ser muy interesante, van a ser puntos que se van a tocar precisamente. Claro. Y aprovechen esta información porque realmente es muy, muy importante, pues como tú mencionas, estas situaciones interesantes en diferentes partes de la República Mexicana que pudieran dar alguna idea del origen realmente del ser humano, ¿no? En sí, ya sabes, Verónica, va a estar alrededor de estos artefactos que fueron encontrados en el estado de Jalisco con extrañas formas extraterrestres, que de por sí, pues ya ahora sí que pega directamente al cerebro el pensar, pues, quién fue esta civilización que pudo establecerse en ese lugar y dejar pues, yo pienso que es una biblioteca de piedra, ¿no? Víctor, y es una evidencia que realmente no necesitas pensarlo mucho. Lo ves inmediatamente, sabes que es real. Yo recuerdo que tú y Gladys me mostraron una parte, Víctor, o sea, de verdad que tú lo ves y dices, ¿todavía dudan? ¿Todavía hay dudas de que esto es real? De que en estas civilizaciones por algún motivo se dejaron estas piezas, o sea, todo lo que dejaron, Víctor, como vestigio. Entonces, a mí me encanta todo esto, Víctor. A mí se me acercan las personas que saben que me dedico a esto y me dicen, Vero, en tal lugar, en tal zona de aquí, en Guanajuato, en Santa María, aquí, hubo un avistamiento a tales horas, yo las registro, Víctor, pero poco a poco, a lo mejor no hoy, no mañana, a lo mejor en un mes, en un año, voy sacándole la lógica y voy viendo por qué en esta zona hay más actividad que en esta. Vamos a ver qué hay en aquella zona. Vámonos desde el pasado a investigar exactamente en el pasado qué había. Claro. Y en realidad que viajando al pasado, Víctor encuentra las respuestas, son las piezas del rompecabezas de la creación de la humanidad. Pues ahí mismo en Guanajuato están las piezas también de estos seres tipo de dinosaurio. ¿Cómo se llama este lugar? Y creo que queda cerquita de donde tú estás en este momento, que también se encontraron estas piezas interactuando seres humanos con seres tipo dinosaurio, ¿no? Que realmente pues no hay una constancia científica o la historia oficial de que el hombre pudo haber convivido en esa época. Estamos hablando de 250 millones de años atrás. Entonces estas piezas se han estado hallando también y está dentro del estado de Guanajuato, este lugar, frontera creo con Michoacán, porque tiene un nombre así muy, muy michoacano el área. Sí, creo que sí, Víctor. Y también aquí cerca en San Felipe, Torres Mochadas, Víctor, en San Felipe, hay un lugar, Víctor, que solamente llegas caminando donde hay pinturas rupestres. Y esas pinturas rupestres, Víctor, también son pinturas, pues tú sabes, de cuántos años de antigüedad, precisamente que son cazadores y están pequeñitos y tienen las figuras con personas así como si tuvieran su traje espacial, su escafandra. Son dibujos muy, 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 muy especiales, Víctor. No se dejan acercar mucho, igual tienen mucho cuidado para tomar fotos, solamente llegas caminando, pero en esa zona de pinturas rupestres, Víctor, también es evidencia. Digo que aquí en Guanajuato es un lugar que todavía es poco explorado, Víctor, que todavía la gente no pone mucha atención a lo que hay aquí en el centro de la República. Claro. Pero a mí me encanta, te digo, yo estoy en una zona privilegiada aquí en Celaya, donde yo misma he visto actividad aquí en las noches, en la tarde, en el día, en plena ciudad. No puedo decírselo a todo el mundo porque me van a decir, estás loca, solamente las personas que nos entendemos en este ramo. Pero digo, me encanta, Víctor. Ahorita estoy precisamente con el proyecto de aquí cerca de Santa María. Ahorita todo lo que es en el cerro de Culiacán. Sí. Y la verdad, Víctor, o sea, te digo, hay muchas teorías que te dicen que están en Nayarit y en diferentes partes de México, como tú dices, hasta en Estados Unidos y en Utah, ¿no? Sí. Pero la verdad, Víctor, a mí, te digo, me gustó mucho porque todas las investigaciones y la lógica guían hacia ese lugar.
No, es importante y ojalá que los desvelados que asistan pues aprovechen esta información de que vas a estar presentando para que tengan una idea de este lugar que muchas veces podemos desconocer que exista, pero está ahí. Vamos rapidísimo a la pausa, Verónica, y regresamos con más del programa de los desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Una noche muy interesante. Agradecemos a todos ustedes también que están pendientes de nuestra señal. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Pues una noche interesante. Está con nosotros en esta noche desde Celaya, Guanajuato. Ella es investigadora de temas de la nueva era, estudios en metafísica, gnosis, chamanismo contemporáneo y antiguas civilizaciones. Verónica Sánchez hablándonos pues de estas civilizaciones cósmicas, su posible origen y de este lugar mágico que es precisamente esa parte del estado de Guanajuato, que creo el lugar que te estaba mencionando de estas piezas de dinosaurio con humanos, creo es en Acámbaro, Verónica. Sí, Víctor, sí, ahí hay una zona arqueológica, de hecho ya tiene un buen rato que está abierta al público, y a mí me llamó mucho la atención ese lugar precisamente por los ritos funerarios que hacían en la zona. Entonces sí, posiblemente sea en Acámbaro, Guanajuato. Sí, porque suena como población michoacana, pero es en Guanajuato. Sí, es en Guanajuato. Es en Guanajuato. No, hay muchos lugares, precisamente el estado de Guanajuato, que es la parte central de la República Mexicana también, que pues vale la pena salir y investigar, visitar las familias, de repente salir con la familia y visitar estas zonas arqueológicas que aparte pues es un lugar histórico, Guanajuato, pues qué mejor también visitar el lado arqueológico, ¿no? De los sitios arqueológicos que hay en Guanajuato y que están cercanos a lo que es el estado de Querétaro, cercano a lo que es el estado de México, lo que es el Distrito Federal, y aprovechar precisamente el visitar el estado de Guanajuato y estas zonas realmente increíbles. Claro que sí, Víctor, va a venir información muy interesante, Víctor, de verdad, escarbar, te digo, un poquito en el pasado para sacar la lógica desde nuestra cultura tolteca, de ahí en adelante, cómo fue, porque toda esta zona es la mayoría zona de Chichimeca. Pero tú sabes que nuestra cultura madre aquí en México ha sido la tolteca, pero la tolteca es la cultura de la herencia atlante, Víctor. Entonces, ¿desde dónde vamos? Hasta atrás. Inclusive ahí en Teotihuacán, porque así se pronuncia Teotihuacán, es precisamente también una ciudad intraterrestre. Todo lo que todavía está oculto y está todavía por encontrarse. La tecnología de la pirámide del Sol es increíble porque es una máquina, es una tecnología increíblemente avanzada de diferentes dimensiones. Entonces, Víctor, no nada más se quedaron ahí para recuerdo, Víctor, se quedaron precisamente para que en un momento se revelaran, y creo que estamos en tiempo de revelaciones, Víctor, y es el momento de sacar toda esa información. Claro, yo pienso que es el tiempo que, como decía ese libro, ¿no? Que cuando las piedras hablan, el hombre tiembla. Yo creo que ya ha llegado ese momento en los cuales este tipo de descubrimientos se tienen que dar a la luz, que la gente pueda verlos, y a pesar de no muy de mucho apoyo que se pueda tener por parte de autoridades o de la comunidad científica, pues van a tener que buscar una explicación a todo esto que la gente está encontrando. Claro, Víctor, y una explicación, te digo, lógica, porque aún así, cuando todavía lo encuentras y todavía lo estás mostrando, todavía es información que esconden. Entonces, yo creo que ya no podemos estar engañando a las personas, creo que es como atentar contra la inteligencia humana, ya la verdad no va. ¿No? Entonces, vamos a escarbar en las civilizaciones antiguas, que es precisamente donde está la clave de la creación de la humanidad. De hablar de todo lo místico que hay alrededor de mi zona, que es mi tierra en Guanajuato precisamente. Sí, un lugar mágico y un lugar donde pues hay muchas cosas importantes que seguir investigando, y queremos agradecerte muchísimo, Verónica, por compartir esta información muy importante con toda nuestra gente. Que sigan investigando, hay mucho más que descubrir en esta área. Si tenemos desvelados en Guanajuato, pues ojalá que puedan compartir más información respecto a todo esto que ocurre y hay en este hermoso estado. Verónica, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros y compartir esta información.
No, es un gusto, Víctor, gracias. Te agradecemos muchísimo, Verónica, por estar con nosotros en esta noche. Información muy interesante. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Así es, y a través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Yo creo que son cosas que de repente son difíciles de explicar, ¿no? Lo que a veces se encuentra. Es como lo que decía el ex jefe de inteligencia hace unos días, que menciona de que se va a dar un reporte respecto al fenómeno OVNI, ¿no? Y menciona él de que va a haber muchas cosas que van a ser difíciles de explicar en ese reporte para la gente, ¿no? Básicamente. Entonces, lo mismo sucede cuando pues se encuentran cosas extrañas, lugares o ruinas donde no debería de haber nada, o figuras que de repente dicen, bueno, ¿y esto de dónde salió? ¿Y por qué tiene esta información? ¿O por qué tienen estos glifos o estas figuras, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que no hay una explicación en este momento. Ya ves, tenemos ya varios años investigando esto de las famosas piedras allá en México y bueno, no es pues lo mismo, digamos, ver fotografías, porque en el internet hay muchas fotografías. De hecho, cada rato mandan de Michoacán, ¿no? Como que no hay algo más mayas, que sí, que no hay más, y que lo que encontraron en el camino haciendo la carretera. Pero no es lo mismo ver por fotografía o así que ir a investigar. O sea, es otro rollo cuando tú estás ahí, ves físicamente, tocas, conoces el área, conoces los comentarios, ahí ya va uno más allá. Sí, conoces a la gente que pues Sí. están en esto, o vas a los lugares donde se han estado encontrando, ¿no? De ahí cae como anillo al dedo esta nota, donde mencionan en Rusia que nuevas técnicas aplicadas en un estudio permitieron revelar la edad de un ídolo que se llama Shigir, hallado en los montes Urales en la década de 1890. Esta estatua es una pieza de madera y es considerada la más antigua del mundo, y resultó ser la más vieja de lo que los científicos pensaban. Unos análisis de radiocarbono realizados en la década de 1990 calcularon que el ídolo tendría unos 9.750 años de antigüedad. En el 2018 los expertos volvieron a calcular la información de esta figura de madera, que determinó que la antigüedad es de unos 11.600 años de antigüedad. Más. Ahora, otros estudios han establecido que la figura de madera tallada al arce, podría tener otros 5 siglos más antigua. Según lo que dicen, el árbol que proporcionó la madera para tallar esta figura tenía unos 12.250 años, ya que se ven 159 anillos de crecimiento dentro de la estatua. En este último estudio, el ídolo de Shigir resulta ser el doble de antiguo que Stonehenge, que tiene una estructura de piedra, que son estructuras de piedra de 5.000 años de antigüedad, ubicadas en Reino Unido. Así que el ídolo de Shigir fue hallado por unos hombres que buscaban oro en los Urales, y los científicos alemanes y rusos sugirieron que la figura fue tallada al final de la última edad de hielo o al principio del Holoceno aproximadamente. Imagínate, si esta figura, que es una de las más antiguas del mundo, tiene 11.600 años, estas figuras de ojuelos, la más antigua tenía 16.000 años de antigüedad. Uh-huh. O sea, 14.000 años antes de Cristo. Bueno, a la que se le ha hecho. A la que se le hizo esa, ¿no? Que haya más. Entonces, más antigua. no sé, se me hace muy interesante de que aquí pues echan ahora sí que retumbos al cielo por 11.600 años, cuando la piedra más antigua, bueno, una de las que se han hecho el estudio, la más antigua resultó ser 16.000 años de antigüedad, ¿no? Entonces, de las pocas que se ha podido lograr hacer, porque no quieren hacerle a ese estilo o ese tipo de artefactos, análisis. O sea, ya se ha investigado dónde, como la Princess, dónde, y no quieren, rechazan el analizarlas. Bueno, no sé, hay mucha cosa que investigar, mucha tela que cortar en este tema de arqueología, y como dice este ex jefe de inteligencia de los Estados Unidos, pues va a ser muy difícil explicar muchas cosas, en este caso, en este informe del Pentágono que está por darse. ¿Y a quién en nos los van a próximos poner meses, al frente? ¿no?
Ahorita les digo, pues me preguntas ya que estamos casi yéndonos, así que vamos rapidísimo a la pausa y regresamos con más del programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.